A inicios de 1945, Europa ya no se parecía al continente que había entrado en guerra en 1939. Los territorios habían cambiado de manos múltiples veces. Las economías estaban seriamente debilitadas. Las ciudades habían sufrido una alteración profunda en sus actividades cotidianas y las estructuras sociales se encontraban sometidas a tensiones extremas. En este escenario, la Alemania nazi vivía un proceso de desgaste acelerado. La industria militar ya no respondía con la eficacia de los primeros años. Los recursos humanos eran cada vez más escasos y la confianza en las decisiones del liderazgo se había erosionado de manera significativa. Aún así, Berlín seguía siendo el centro administrativo y simbólico del régimen, un lugar en el que la vida continuaba, aunque con una naturaleza distinta, condicionada por la guerra y por un clima de incertidumbre que se intensificaba día a día. Los habitantes de la ciudad sentían que el conflicto había entrado en una etapa definitiva, y esa sensación marcó profundamente la atmósfera social de los últimos meses antes de la ofensiva final. En Moscú, el alto mando soviético había identificado claramente que la toma de Berlín no era solamente un objetivo militar, sino un elemento esencial para definir el mapa político del mundo posterior a la guerra. Los mariscales, Georgi Chukov e Iván Konev, lideraban dos enormes grupos de ejércitos que avanzaban hacia el oeste, con una planificación minuciosa que integraba logística, inteligencia estratégica y un uso coordinado de múltiples unidades. La operación de Berlín no solo tenía la intención de conseguir la victoria final sobre el régimen nazi, sino también de establecer un mensaje político poderoso ante los aliados occidentales y ante la opinión internacional. Los soviéticos, conscientes de que el final del conflicto abriría negociaciones complejas sobre la reorganización continental, se movían rápidamente para asegurar que la capital alemana quedara bajo su control. Desde su perspectiva, capturar Berlín antes de que lo hicieran los aliados significaba influir directamente en el equilibrio geopolítico que definiría las décadas siguientes. Mientras tanto, la situación interna del Tercer Reich se deterioraba rápidamente. La estructura gubernamental mostraba fallas profundas derivadas de la centralización extrema del poder y de la falta de comunicación entre los distintos niveles jerárquicos. En el búnker de la Cancillería, Hitler tomaba decisiones basadas en informes incompletos o interpretaciones optimistas que no correspondían a la realidad que vivía el país. Estas decisiones, muchas veces desconectadas del contexto militar, dificultaban la coordinación y aumentaban el caos administrativo. Los altos mandos discutían estrategias contradictorias. La administración civil enfrentaba dificultades para sostener servicios esenciales, y la población comenzaba a percibir la falta de dirección clara. El colapso institucional del Tercer Reich no se produjo en un solo instante, sino que fue una acumulación de decisiones improvisadas, desconexión política y desgaste progresivo que culminó con la incapacidad del régimen para mantener su estructura en pleno funcionamiento. Al acercarse a la capital, el Ejército Rojo puso en marcha una estrategia de cerco total. El objetivo principal era aislar Berlín de cualquier apoyo externo, interrumpir las rutas de suministros y evitar la llegada de refuerzos desde otras regiones. Este cerco implicó maniobras precisas destinadas a cortar carreteras, bloquear puntos de comunicación y posicionarse en zonas clave que limitaran la movilidad interna y externa de las tropas alemanas. Poco a poco, la ciudad fue quedando incomunicada, lo que generó un incremento notable en el clima de incertidumbre. Las autoridades locales trataban de mantener cierta organización, pero los sistemas administrativos y logísticos estaban sobrecargados y no podían responder adecuadamente a las necesidades de la población. Este aislamiento marcó un punto de inflexión. Berlín se convirtió en un espacio cerrado, donde el desenlace dependía únicamente de los acontecimientos que se desarrollaban dentro de sus fronteras. La entrada de las fuerzas soviéticas en la ciudad dio inicio a una de las operaciones urbanas más complejas de la guerra. Berlín, con su entramado de calles,
su arquitectura y sus múltiples edificios de valor administrativo representaba un desafío para cualquier ejército que intentara avanzar por sus sectores más densamente poblados. Los comandantes soviéticos diseñaron un avance que exigía evaluar cada manzana, asegurar cada cruce y consolidar cada posición antes de continuar. Zhukov y Konev avanzaban desde direcciones distintas, conscientes de que ambos buscaban obtener el mérito político e histórico de capturar el corazón del régimen nazi. A pesar de los esfuerzos de los grupos que intentaban mantener el control de ciertos sectores, la superioridad numérica y logística del Ejército Rojo era determinante. La ofensiva avanzaba de manera sostenida, mostrando una capacidad de coordinación que había sido perfeccionada durante años de experiencia militar. A medida que el avance soviético se intensificaba, la administración civil y militar del Tercer Reich experimentaba una ruptura total. Las órdenes se contradecían, los mandos intermedios quedaban sin directrices, y muchos sectores carecían de mecanismos para actuar de forma organizada. La población, enfrentada a la falta de información clara, trataba de adaptarse a los cambios constantes en la situación. Algunos intentaban mantener actividades básicas, mientras otros buscaban formas de garantizar seguridad en un entorno que cambiaba con rapidez. La ausencia de una estructura coherente agravó el deterioro de la capacidad del régimen para responder a la ofensiva. En este clima de desorganización, la caída del liderazgo político fue solo una cuestión de tiempo. El asalto al Reichstag se convirtió en el punto culminante de la ofensiva soviética. A pesar de que el edificio ya no funcionaba como sede principal del poder legislativo, su significado histórico lo convertía en un símbolo del Estado alemán. Para los soviéticos, llegar al Reichstag tenía un valor que trascendía lo militar. Se trataba de un mensaje político y cultural que ponía fin a un periodo histórico. La entrada de las tropas soviéticas en el edificio fue un momento decisivo que marcó la inminente caída de la ciudad. Tras la rendición oficial de Berlín, el 2 de mayo de 1945, quedó claro que la guerra en Europa había llegado a su fin. Este acontecimiento no solo representó el cierre de un conflicto de gran magnitud, sino también un punto de partida para la reconstrucción del continente y para la configuración de nuevas relaciones internacionales. La caída de Berlín abrió un periodo de transición en el que las potencias aliadas tomaron decisiones cruciales para el futuro de Europa. Alemania fue dividida en zonas administradas por Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y la Unión Soviética, mientras que Berlín, símbolo del final del conflicto, adoptó una estructura administrativa compartida que pronto se convirtió en el eje de la división ideológica del mundo. Este proceso dio origen a una Europa marcada por nuevas alianzas, tensiones diplomáticas y estrategias de reconstrucción que buscaban evitar el resurgimiento de conflictos de tal magnitud. Berlín, con el paso de los años, se transformó en un símbolo global de resiliencia, reconstrucción y cooperación internacional. La ciudad, que había sido escenario de decisiones trascendentales, se convirtió en un lugar donde se gestaban acuerdos, se debatían políticas y se proyectaba el futuro del continente en la segunda mitad del siglo XX. Este proceso histórico demuestra cómo la caída de una capital puede generar cambios de alcance global y cómo el pasado, analizado con detalle, ofrece lecciones valiosas para construir un futuro más estable. Si este análisis profundo te permitió comprender la magnitud histórica, política y social de la batalla de Berlín, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, dejar un like si valoras el contenido educativo de alta calidad y compartir este video con más personas interesadas en aprender historia de forma rigurosa, accesible y profesional. Porque juntos, construimos una comunidad apasionada por el conocimiento y comprometida con la difusión responsable y clara de los grandes acontecimientos del pasado.